Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra primera plática sobre qué es el color. Los dejo con la doctora Georgina Ortiz, quien nos presentará a nuestro invitado especial. Buenas tardes. Somos la Asociación Mexicana de Investigadores del Color. Tenemos más de 10 años trabajando la investigación del color. Iniciamos esta serie de pláticas un poco informativas porque yo siempre he dicho que nosotros vivimos el color, no estudiamos el color. Nos hemos encontrado con gente que vive en el arte, pintores, artesanos, que no tienen idea de qué es lo que utilizan para su trabajo. Únicamente usan el color de manera intuitiva. No saben que existe una serie de reglas del color, no sabe que hay una estructura en el análisis y que tiene una serie de características. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar en esta ocasión. A mí me gustaría que por favor pusieran ya las imágenes de nosotros y sobre todo de nuestro ponente. En esta ocasión vamos a ver. Gracias. En esta ocasión vamos a ver el color desde el punto de vista físico. Esta es una serie, es un conjunto de conferencias a nivel de difusión que se van a presentar cada mes, empezando con física del color, fisiología del color, etcétera, hasta llegar a una parte que le puede interesar a mucha gente, que es el uso y la aplicación del color en determinadas áreas. Pero obviamente que para llegar a eso, nosotros tenemos que entrarle a qué es el color. Entonces, si ustedes me permiten, les voy a presentar a nuestro invitado de esta ocasión, el doctor Pedro Ramón Cervantes Peterson. El doctor Ramón Cervantes Peterson estudió la licenciatura en Física Teórica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en Política y Gestión de Cambio Tecnológico en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional y el doctorado de Alta Dirección lo cursó en el Centro de Posgrado del Estado de México, AC. Su interés en la investigación del color inicia cuando participó en el documental del ingeniero Guillermo González Camarena, creador de imágenes, en un proyecto Televisa de la historia de la televisión mexicana. En su tesis de licenciatura estuvo relacionada con la psicofísica aplicada. Realizó pruebas de discriminación del color a trabajadores de la industria textil, observando una correlación entre el nivel de discriminación del color y la fuente iluminante, a partir de las condiciones de seguridad y salud de que se deben adoptar de acuerdo a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estas relacionadas con la ergonomía, los factores psicosociales, la iluminación y el sonido. Este proyecto lo ha continuado con el objetivo de crear una base de datos que permitan evaluar las condiciones de iluminación en diferentes estaciones de trabajo, el nivel de discriminación del color de los trabajadores y las posibles enfermedades profesionales que pudiera desarrollarse por agentes físicos. Además, también el doctor proporciona asesoría para el diseño de la estación de trabajo de alta dirección. Con un equipo interdisciplinario realiza estudios y estrategias para implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo. Colabora en el Centro de Investigación de Psicofísica Aplicada AC, a cargo de los proyectos de la iluminación en el espacio arquitectónico, ciencia, arte y tecnología, en la obra pictórica en el siglo XVI y XIX de la obra escultórica y vía pública. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia en nuestra reunión, en nuestro inicio de este ciclo de conferencias, más bien de pláticas, un poquito. Vamos a permitir al final que la gente nos pregunte cosas sobre el color, que es este tema tan fascinante y que nadie está excluido, porque vivimos este color desde que nacemos, ¿no? Y tal vez desde antes que nazcamos con estas teorías de las ondas. Bien,
Para empezar, antes de darle la palabra, doctor, yo quisiera que toda nuestra audiencia viera su monitor. Si vemos esa pantalla, está todo oscuro, no vemos. Así sería nuestro mundo si no existiera un factor bien importante que lo vamos ahorita a ver como un pequeño punto y que se va agrandando, agrandando, agrandando. Pero qué barbaridad, nada más vemos un punto blanco que podría ser el limitador de la luz. ¿Por qué no se ven los objetos? Porque la luz no va a transmitir nada mientras no choque esta luz con un objeto o con las partículas que están en el espacio. Solamente así podemos ver. Y es así que ahorita este rayo de luz sigue nuestro cohete. Pero ¿qué está pasando en el universo? Está pasando que ya ahorita está iluminado y no tenemos la fuente de luz directa. Ah, no, pero tampoco la Tierra la vemos la luz directa. Es que esa luz está atrás de nosotros. Es el sol que está iluminando todo esto y que con su luz nos está llenando la vista con una serie de sensaciones de color que nos lleva a otra serie de asociaciones de tipo psicológico. Pero para poder entender esta magia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender qué es el color. Y es así que vamos a ir entonces con el maestro Cervantes Peterson para que nos diga por fin qué es el color desde el punto de vista físico. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Camaradas, buenas tardes. Agradezco que me hayan invitado. Esta tarde voy a tratar de dar una pequeña semblanza, una introducción de lo que es la física del color y sobre todo no tiene un rigor académico o metodológico. Voy a ir saltando de un lugar a otro, pero con el fin de que se entienda lo que es la luz y cómo se produce el color. Bueno, conversatorio pues, se lo dedico en memoria del doctor Guillermo Soberón Acevedo, al doctor René Drucker Colín y al doctor José María Molina. Bueno, pues exuniversitarios destacados de nuestra casa de estudios. Tendremos una parte de lo que tratará sobre la naturaleza de la luz, las fuentes que la producen, sus propiedades físicas, instrumentos de medición y fenómenos naturales como el arco iris y la aurora boreal. En este conservatorio, en la segunda parte, veremos una breve taxonomía del campo de investigación del color, cómo se produce el color y por qué lo percibimos, el sistema de color CIE y atributos del color, saturación, matiz, luminosidad y temperatura del color. Y bueno, como una pequeña probada, como ya lo mencionó la doctora, esto lo vamos a ver más detalladamente en otra exposición, algunas de las aplicaciones, pero desde el punto de vista de mis investigaciones. Bueno, como mencionó la doctora, pues necesitamos que la luz nos permite ver la forma, el color y el tamaño. Y bueno, para dar otro tipo de introducción, pues vemos que la adoración del sol en diferentes culturas, vemos que los egipcios pues ya adoraban el sol como una fuente de luz, ¿no? Los persas, los griegos. Y bueno, aquí el doctor Miguel Leo Portilla pues nos habla del pueblo del sol, ¿no? ¿Por qué el sol? Porque el sol es la principal fuente natural de luz que tenemos hasta el momento, ¿no? Y bueno, tenemos también la otra fuente que es la luna, que es una reflexión de lo que es el sol. Y bueno, más tenemos también lo que son las estrellas, pero todos son algunos puntos de vista de cómo llega la luz a la Tierra, ¿no? Y bueno, aquí el doctor Eduardo Matus nos menciona cómo se maneja esa luz en los espacios arquitectónicos ya desde hace tiempo atrás. Y bueno, también vemos que en el hueco en el muro
los arquitectos se han preocupado por darle una utilidad más artística a la ventana, ¿no? Lo que es ese hueco, ¿no? Y vemos estos vitrales en diferentes lugares. Y como esto va a estar muy relacionado con la visión, con el sentido de la vista, pues vamos a ver que todas estas culturas se han preocupado por el ojo, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene el ojo? ¿Por qué el ojo, no? Y aquí que vemos estas representaciones de la visión. Sí, bueno, ya entrando un poco al tema de la física, vemos que el espectro electromagnético, que es lo que nosotros estudiamos los físicos, ¿qué es lo que produce la luz? La luz es la radiación electromagnética que el ojo puede ver a diferentes longitudes de onda. ¿Sí? O sea, el ojo puede ver esta radiación en esta parte, y bueno, en todo este espectro electromagnético, pues está lleno de los radios de onda larga, las microondas, el rayo X, etcétera. Todas estas ondas que están en nuestro espectro, o sea, que están pasando sobre nosotros, aquí las estamos sintiendo ahorita, esta transmisión. Todos los que tengan ahorita internet inalámbrico, les está llegando ese espectro electromagnético, y sobre todo esta parte, el de la luz visible. Bueno, nuestro espectro visible, en una manera técnica, pues está entre los 400 y los 750 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que son ondas, longitudes de onda muy pequeñas, que no llegamos a percibir. En algunos lámparas, en unos luminarios, sí llegamos a percibir ese parpadeo, por ejemplo, en las antiguas, yo le llamo antiguas, que todavía se usan, lámparas fluorescentes, ¿no? Se llegan a ver esos parpadeos de las diferentes longitudes de onda. Bueno, existía una polémica entre lo que era la dualidad onda-partícula. Huygens fue el primero que empezó a decir en más o menos en 1680, propuso una teoría ondulatoria. Pero Isaac Newton estableció que la luz se transmitía de una manera corpuscular. En esos entonces no teníamos la tecnología o los instrumentos para poder demostrar esto. Esto es lo que me gusta de la ciencia, que empezamos con una intuición, y es donde empezamos a ver y decimos pues, nuestra hipótesis, ¿no? Que es cuando utilizamos el método científico y empezamos a ver, tengo una pregunta de investigación, y de esa pregunta de investigación tengo esta intuición. A veces nos es difícil llegar del empirismo a la otra parte del conocimiento empírico, al sistémico. Albert Einstein nos habló sobre lo que es la luz como partícula, y él lo demostró ya con una tecnología adecuada para poder ver que sí efectivamente era el efecto fotoeléctrico. Pues este efecto fotoeléctrico también lo estamos nosotros, lo podemos captar con nuestro cuerpo. La piel es nuestro órgano sensible, y aparte del ojo, si no existiera la parte de la física corpuscular, el ojo no funcionaría por cómo está construido, que más adelante y en otra plática profundizaremos de cómo los conos son los que tienen esa parte para captar este efecto fotoeléctrico. Las propiedades físicas de la luz, bueno, pues esta parte nos dice que la luz se propaga en línea recta y su velocidad varía según el medio. Y aquí tenemos diferentes medios: agua, 224, aire, que es la que conocemos regularmente, 299 o 3.0 kilómetros, 300.000 kilómetros por segundo, benceno, etanol, y bueno, la luz va a sufrir diferentes modificaciones en su trayectoria conforme pase en alguno de estos medios o estos ambientes, ¿sí? Estas son las propiedades ópticas de la luz: la refracción, la transmisión y absorción. Si creen ustedes que está muy cargado de tecnicismo, lo podemos ver de alguna otra forma. Pero bueno, esto es necesario para que veamos que esto es una pantalla, puede ser un vidrio,
un plasma o un dicroico, un filtro de algún tipo de material, y vemos que la luz emitida, pues lo que va a hacer es ya sea cambiar de dirección o continuar su línea recta dependiendo la superficie translúcida, es decir, de qué está compuesta esta superficie. Más claro, podríamos decir que la refracción cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro, se refracta. Aquí podemos decir, este es un medio y este es el otro. Si es más denso, la luz tenderá a refractarse y dirigirse hacia el eje de las abscisias, a lo que llamamos la normal. Si es menos denso, tenderá a abrirse. La reflexión se refleja cuando llega a una superficie reflectante, pues esta puede ser un vidrio, la mesa, todo lo que pueda tener una superficie que permita al rayo incidente reflejarse. Propiedades ópticas de la luz, la reflexión a través de espejos. Bueno, tenemos un proyector, el espejo hace incidente y la has reflejado. Este es el espejo pues, que tenemos todos en la casa, en el baño, y, o sea, es por donde nos vemos. Pero estos son los espejos o los lentes divergentes o convergentes que utilizamos para, en este caso, por el microscopio o para lo que es nuestros lentes, ¿no? nuestros anteojos, ¿no? Que utilizamos regularmente. Y estos sufren diferentes direcciones dependiendo cómo se dirija la luz. Son correcciones que utilizamos, por ejemplo, en oftalmología para que podamos ver mejor, ya sea ver de cerca o ver de lejos, que es alguna de las que podríamos tener. La transmisión, nuevamente vemos que puede ser directa o difusa. Cuando es directa, es un vidrio casi transparente que puede pasar la luz directamente, y cuando es difusa es cuando ponemos esos vidrios esmerilados que hace que la luz se difusa. Pero esta parte de la transmisión difusa, como veremos en un ejemplo más adelante, es la que utilizamos en nuestros luminarios. Ponemos lo que le llaman, el ingeniero le llama el dicroico o la mica, que está compuesta por diferentes partículas o una retícula para que haga que la luz se difunda y entonces llegue a todos los lugares. También tenemos una transmisión que puede ser selectiva, un material que solo permita el paso de uno de los colores, o una que sea transmisión selectiva también puede ser difusa, que es lo que usamos. Esto lo usamos mucho en el cine, en los escenarios. La luz puede ser natural o artificial. Pues como ya mencioné, los primeros que teníamos como luz era el sol, ¿no? Y la luna y las estrellas. Aquí mismo podemos observar que tenemos lo primero que se inventó, cuando se inventó el fuego, se descubrió el fuego, pues fue nuestro primer iluminante. Y de aquí viene en esta línea de tiempo diferentes tipos de lámparas hasta lo que hoy conocemos con el LED, ¿no? Las propiedades, siguiendo con estas propiedades... Doctor, ¿pudiera interrumpirlo yo un poquito? A ver, dígame, doctor. ¿Cómo sabemos nosotros si dentro de todas estas luces podríamos utilizar, cuál es la luz adecuada que deberíamos de usar? Porque con este sinfín a lo mejor se siente muy romántico uno y pone una lucecita y una velita, pero no es la más adecuada para ciertos usos, ¿no? ¿Cuál sería la más adecuada? Sí, eso está contemplado. Efectivamente, la normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos da una tabla de iluminación básica para cada centro de trabajo o para cada lugar. El reglamento de construcción también nos dice qué tipo de luminarios debemos de utilizar en cada una de las áreas, ya sea en una escuela, en un pasillo, en una sala de cine, etcétera, ¿no? Todo esto no lo está reglamentado, está normalizado tanto por la legislación mexicana como por la parte internacional.
la CIE, que es la Asociación Internacional de Iluminación. Veremos un poquito más adelante esta norma de la Secretaría del Trabajo y nos va a decir, por ejemplo, qué tipo de iluminación y qué cantidad de iluminación, o sea, qué cantidad y qué calidad, por ejemplo, podríamos tener en una sala de operación. Pero sabemos que si estamos expuestos a una luz muy intensa, ya nos había platicado en alguna ocasión la maestra Citlali sobre los efectos que está produciendo, por ejemplo, la radiación lumínica de los teléfonos celulares hacia las personas que nos están quitando el sueño. También lo vamos a ver, por ejemplo, que esta excesiva iluminación o nos puede causar actos de euforia en un festival o nos puede causar episodios epilépticos. Bien. Gracias. Sí, doctora. Y bueno, siguiendo con esta relación y contestando, abundando a su pregunta, cada uno de estos iluminantes pues tiene lo que se llama una temperatura de color. La temperatura de color nos va a decir que Parece que el doctor Petersen tuvo un problema con su internet y lo sacó. Permitamos que en un momento regrese el maestro Petersen. Bueno, como ya habíamos dicho, la tecnología a veces nos controla y nos domina, ¿no? Porque vamos a dar un poco de tiempo. Mientras tanto, bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, a ver si yo se las puedo resolver con relación al color. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca del color. Uh-huh. El mismo color, el mismo tono de color que ven mis ojos, ¿es el mismo tono de color que ven los ojos de las demás personas o cada quien lo ve de manera diferente? Mira, la realidad es que esa es toda una controversia. Por ejemplo, se dice que una gente que ve el color digamos, geográficamente hablando, en el trópico, no ve el mismo color en el centro, en el Ecuador o en los polos. La realidad es que sí hay variaciones. Sí hay variaciones porque, como veremos el próximo conversatorio, ahí tenemos que pues el número de conos están influyendo, y aparte de eso hay otro factor que es el factor psicológico, el factor de la percepción, ¿no? Porque no es lo mismo la sensación cuando uno percibe el color, cuando uno ve el color, cuando entra ese rayo de luz al ojo, que después entra al cerebro y cómo lo manejamos. Por eso, un lenguaje del color físico se convierte en un lenguaje psicológico y a su vez se convierte en un lenguaje social. Porque si bien todos manejamos más o menos los mismos colores, y yo les digo, piensen en un color rojo, bueno, pues ustedes van a pensar en el color rojo. Todos sabemos cuál es el color rojo, pero tal vez el color que nosotros pensamos es diferente. Sin embargo, en el momento en que nos vamos a la cuestión psicológica de los colores y al lenguaje del color, casi podemos decir, bueno, el color rojo es el color del amor. Y nadie puede decir que no, ¿verdad? Todo el mundo ve 14 de febrero, ¿no? Es más, hasta está sumamente comercializado. Entonces, sí hay esa variación en la visión, pero a final de cuentas, la tonalidad es la misma. Si yo les digo el amarillo, pues a lo mejor piensan en un amarillo canario o en un amarillo más opaco, un amarillo verdoso. Pero la elaboración que nosotros hacemos del color, esa es la que le da la mayor carga a la cuestión de la sensación. Sí, Chío. Gracias. ¿Contesté, Diana? Sí, perdón. Sí, muchísimas gracias, muy bien. Y sí, también incluso contestó mi otra pregunta, porque en mi caso yo soy terapeuta y en algunos ejercicios ellos me tienen que decir algo referente al color,
pero conforme va evolucionando el proceso terapéutico, esto mismo que veían de rojo, luego lo ven de verde, luego de amarillo y luego de blanco, por ejemplo, ¿no? Mira, es difícil esa transformación, pero ya lo decía Rorschach, ¿no? En su prueba, que tenemos el rojo, el shock del rojo. Cuando él maneja las poquísimas tablas que hay de color, él habla de ese, el rojo, que es shock, que te causa un shock. Porque atrás de esto viene una serie de aspectos también, como decimos, culturales. Próximamente yo hablaré sobre cómo se van formando los significados y cómo históricamente estos significados van perdurando a través de los siglos. O sea, no crean que nosotros inventamos un lenguaje del color de la noche a la mañana. Esto viene de generación en generación y de cultura en cultura. Lo que pasa es que ahorita con este sistema globalizante, pues ya empezamos no a desechar nuestros significados previos, nuestro lenguaje previo es el color, sino que vamos aumentando. Pero a ver, entonces podría yo contestar si quieren la pregunta que quería hacer con Chío. Muchas gracias. Pues sí, estoy muy interesada. Desde muchísimos años atrás he tenido la curiosidad de saber si para una persona que nació ciega, es decir, ciega de nacimiento, nunca tuvo contacto con el color, ¿tiene algún significado la palabra color? ¿Existe para él alguna sensación o algo que se le parezca cuando se dice azul o se dice amarillo? Eso tengo mucha curiosidad. Bueno, eso nos los va a poder contestar más ampliamente en el próximo conversatorio. Sin embargo, para adelantarle, yo creo que no. Lo que pasa es que yo me voy más a la cuestión de la psicología del color. También nosotros tenemos aprendizajes vicarios donde no entendemos, nosotros aprendemos cosas y no sabemos por qué ni cómo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la gente que no distingue todos los colores, sin embargo, habla con las tonalidades de grises que tiene, habla acerca de los colores que existen alrededor. Pero la próxima sesión sí podemos profundizar en eso. ¿Ya listo, Pedro? Ya, son máquinas, ¿eh? A mí no me echan la culpa. Sí, ok, tú síguele. Sí, bueno, ya habíamos estado viendo esta parte. Bueno, veamos lo que era el cielo azul, lo que era el cielo rojo. Igualmente, lo que pasa aquí son fenómenos de refracción y reflexión. Lo que hace pasar la luz roja son precisamente que las partículas con las que chocan. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando en el atardecer, cuando la atmósfera se hace más densa y pasan los rayos de luz, entonces esta tiene más partículas y eso no permite que pasen las otras formas, ¿no? Igualmente vemos lo que es el arco iris, son fenómenos de refracción y refracción. Y las gotas de lluvia sirven como un prisma que hacen que se disperse la luz. La aurora boreal, bueno, la aurora boreal efectivamente también se produce cuando las partículas solares cargadas con la magnetosfera de la Tierra, es decir, sabemos que la Tierra tiene diferentes capas y una de ellas es la que produce el electromagnetismo, le llaman la magnetosfera. Los colores se producen dependiendo de la energía de las partículas solares y la composición de la atmósfera. Entonces, igualmente, son fenómenos de refracción y de difracción. Bueno, estas aplicaciones, dependiendo de la temperatura del color y los filtros, en los escenarios los llegamos a utilizar y crean pues diferentes atmósferas o sensaciones. Y bueno, aquí una parte de lo que yo creo que también se va a tratar más adelante es para ilustrar
cómo vemos nuestros aparadores. En mi adolescencia y juventud de hace años me gustaba ir mucho a los aparadores y ver las iluminaciones, pero aquí tenemos un fenómeno que se llama metamerismo. Este es un efecto óptico que, dependiendo del iluminante, nos va a dar diferentes tonalidades para los productos o para lo que nosotros, objetos que estemos observando. La aplicación en espacios arquitectónicos, lo que mencionaban en un principio, bueno, ¿qué tipo de iluminación debemos de tener? Como podemos observar, pues la mayoría de nosotros ya debería de empezar a utilizar fuentes de luz selectivas, no utilizar el fuente para nuestra estación de trabajo. Como vemos, pues aquí estamos completamente con mucha iluminación. Eso ya también son temas de estudio para muchos investigadores de qué es lo que nos está pasando con tanta radiación lumínica. Y pues conocemos algo de lo que es un binomio luz y sonido que crean estados alterados de conciencia. Les llegué a mencionar hace un momento, que podía ser focos epilépticos. Esto lo platicó en alguna ocasión una doctora allí en el Instituto de Neurofisiología y Neurociencias, de ahí de la UNAM, de que pues, el constante estrobo de las luces que se prenden y se apagan podían evocar en nosotros algún foco epiléptico, es decir, nos podía causar algún tipo de sensación, ¿no? Y bueno, esto lo llegábamos a ver pues en toda esta euforia que se crea en esta parte de donde la psicodelia y los estudios de la puerta de la percepción de Aldous Huxley, pues ahí nos encuentra en esta parte. Bueno, yo soy de esta generación, pues no llegué a ir a Vándaro, pero bueno, me gusta mucho esta parte donde se maneja la luz y el sonido y toda esta forma en que se crean las nuevas capacidades de la sociedad. La luz y sonido pues crean un binomio social, juventud y orden. Jim Morrison y el despertar de las TICs, cuando todo esto empezaba a suceder allí en California, pues empezaban en los garages de las casas, los matemáticos, los físicos, a empezar a hacer sus pininos con las computadoras, ¿no? Entonces, todo esto, pues también la luz vemos que tiene un significado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y algo muy importante, pues que crea los estereotipos sociales o las formas. Tal vez no sea mi campo muy esto de cómo se forman las nuevas generaciones de científicos, ¿no? Diariamente estamos en promedio 12 horas bajo luz artificial, solo salimos a comer a otro lugar con luz artificial. Y bueno, esto, pues hay estudios que ya empiezan a ver que pues falta de vitamina D, color pálido o algunas fugas de algunas luces fluorescentes en mal estado, pues empiezan a darnos pequitas en la cara o en las manos, y eso pues se desarrolla pues con las cuestiones que podríamos decir de algunas enfermedades de cutáneas o de la dermis, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir la luminancia? Pues, tenemos un equipo que se llama un luxómetro, que se utiliza para medir. Nos puede dar una medición en lux. Esas son las dos medidas, lumen y lux son las dos medidas con que nosotros podemos medir la luz. Y bueno, aquí está lo que habíamos hablado sobre la regulación de las condiciones de iluminación en los centros de trabajo a través de la norma oficial mexicana NOM. Entonces aquí podemos ver que en exteriores, para distinguir el área de tránsito, desplazarse, nos dice que son 60 lux. Pero si nos vamos acá, dice alto grado de especialización en la distinción de los detalles, proceso de gran exactitud, tenemos hasta 2000 lux. Entonces todo esto va a depender de nuestra actividad y qué tipo de iluminación debemos de tener en cada uno de esos lugares. Uno podría decir, bueno, ¿por qué tenemos que tener 40 lux? ¿Quién está en un pasillo? Pues un pasillo, pues está un vigilante, ¿no? Tiene que ir a recorrer todos esos lugares, o nosotros que vamos en el metro, caminando de un lugar en un transbordo, pues efectivamente debemos de tener ese tipo de iluminación adecuada para no tropezarnos. Y bueno, como les había mencionado, también existe una normatividad internacional y es la Comisión Internacional de Iluminación.
Esta pues tiene siglas en francés, Comisión Internacional de Clare, perdón por el francés, es la principal autoridad internacional, así como nosotros, la MEXIN, por parte de nosotros también estamos en la Sociedad Internacional del Color, o que es parte de lo que estamos. Entonces, esa regulación internacional pues es muy importante para lo que nosotros tenemos que ver. Para poder hacer pruebas de iluminación tenemos unas fuentes. Estas son las fuentes iluminantes que son utilizadas y que la Asociación Internacional de la Iluminación nos dice que son adecuadas para este tipo de lugares, ¿no? Esta es la luz diaria, la D65. Si nosotros si algunos de ustedes ya empezaron la transición o el cambio tecnológico de sus lámparas incandescentes o fluorescentes a LED, podemos ver que esas fabricantes nos muestran una denominación y nos va a decir D65, D60 y nos va a hablar sobre una luz de día. El TL84 regularmente se utiliza en los centros comerciales, es lo que vemos ahí. Esta TL84 todavía es una denominación de luz fluorescente, pero estamos ahorita para ahorrar la cuestión ecológica con los LED, aunque todavía no está determinado cuáles son sus efectos para la salud de las lámparas LED, o sea, no está completamente documentado. Bueno, seguimos viendo pues que todavía se siguen utilizando estas clasificaciones. Esta caja de luces sirve para poder discriminar colores. Es decir, si vamos a tener en luz de día un auto, pues entonces aquí le vamos a hacer las pruebas de color a lo que va a llevar la carrocería del auto. Enfermedades por la luz, bueno, tenemos una que es la presbicia, pero que dicen que generalmente nos da a nosotros, o me da a mí, porque ya estoy cansado, pero no, también da por mucha luz reflectada por el cristalino que no llega a la retina. O sea, eso hace que lo que llamamos, la enfermedad de los soldadores, se le va quemando la retina, que dicen que se le va quemando, se le va endureciendo y pierde flexibilidad, y son jóvenes que muy arriesgado, pues empiezan a ver la luz de la soldadura que sin mascarilla, ¿no? Y bueno, en esta segunda parte ya empezaremos a ver lo que es el color. Y bueno, como pregunta, yo le había preguntado a la doctora cómo se le puso el nombre a los colores, y bueno, dice algunos que el rojo viene del latín rusum y de ruber, de ruborizado. ¿Sí? ¿Qué será la parte? La palabra verde deriva del latín viridis, verde, vigoroso, vivo, joven. Y la palabra azul se deriva del árabe hispánico, la zaguar, es del árabe, que es una gema azul. Y sí, coincide con algunas cuestiones de la naturaleza, pero bueno, etimológicamente, pues esto fue lo que encontré. ¿Por qué estos tres colores? Porque son nuestros colores primarios que vamos a ver cómo se manejan para la teoría del color. Las definiciones, bueno, no soy psicólogo, pero yo les veo que el color en psicología es una sensación visual. Algunos autores la definen a la sensación como la relación entre el estímulo y las respuestas del órgano receptor. La recepción es la interpretación de las sensaciones. Un color es la sensación y es diferente al objeto coloreado. En física, el color es una energía radiante del espectro electromagnético, y la energía radiante es el estímulo que el ojo capta para producir una sensación. Entonces, uniendo estas definiciones, veremos cómo podemos utilizar los estudios de la física y los estudios de la psicología y hacer una ciencia interdisciplinaria. Estoy tratando de hacer un modelo o un mapa de camino de cómo se ha venido desarrollando la ciencia del color. ¿Sí? He encontrado que principalmente entra la parte de la filosofía, y bueno, veo que hay dos ramas iniciales, que es la física y la medicina, y bueno, de ahí se empiezan a desarrollar y a hacer
todas estas ciencias que se vienen adheriendo a lo que es al estudio del color. Bueno, lo intuitivo de Descartes. En 1630, el filósofo atribuyó al color de los objetos como un cambio que experimenta la luz cuando esta es reflejada. ¿Sí? Descartes no tenía los instrumentos para poder demostrar esto, pero él decía que ese era lo que pasaba. Posiblemente algo le llevó a crear esa idea, ¿no? Esta última propiedad de óptica de la luz, que es la absorción, es precisamente la que nosotros utilizamos para ver los colores. Un objeto negro absorbe todos los colores. Un objeto blanco refleja todos los colores. Un objeto rojo refleja solo el color rojo y los demás los absorbe. Y un objeto verde refleja todos los demás y refleja el verde y absorbe todos los demás. Esta es la parte fundamental de por qué Descartes dice que el color se reflejaba. ¿Y cómo lo probaron? Bueno, Young en 1802 probó que se puede obtener un matiz del espectro visible mediante la combinación de tres luces. Aquí ya empieza a utilizar lo que es la reflexión y la reflexión para poder utilizar estos tres colores en la luz. Todavía no utilizábamos pigmentos, sino utilizábamos la luz para poder producir los diferentes tonos de colores. Dedujo que el ojo mezcla los tres colores. Esta idea es la clave de la explicación de la visión cromática. Es decir, aquí tampoco él se imaginaba que había conos, pero de manera intuitiva dedujo que el ojo mezcla los tres colores. Entonces, más adelante, John Helmholtz, fisiólogo alemán, en 1856 publica Manual de Óptica Fisiológica, en donde menciona tres tipos de receptores retinales. Y como les había mencionado anteriormente, pues empezamos, como dije, en el mapa del desarrollo del conocimiento de la ciencia del color, pues vemos que hay un filósofo, hay un físico, hay un doctor, y otro físico. Entonces todos estos vienen a tener ese interés por saber cómo se produce el color. Bueno, la primera fotografía en color que la realiza Clark Maxwell en 1861 y establece este primer modelo de color, ¿sí? Cómo los colores combinándose pueden dar esta gama de colores. Bueno, uniendo la psicología y la psicofísica, obtenemos una ciencia interdisciplinaria que es la psicofísica. En este caso es la psicofísica del color. La psicofísica, bueno, aparte del color, pues puede vernos en esta parte muy ancestral de los Vedas o de los egipcios que manejaban los 7 niveles de la energía. Y bueno, pues tratándose de energía y como físico, pues digo, bueno, estos deben de ser receptores de algún tipo de onda electromagnética, ¿no? Bueno, la psicofísica es el estudio científico de las relaciones entre la medición física, la energía de un estímulo y la sensación que causa. La psicofísica elabora escalas subjetivas de sensación. Es una escala dicotómica, puede ser la sensación de dolor o placer. Regularmente los primeros ensayos los llevó Weber. Y bueno, esa dicotomía entre dolor y placer, pues lo vemos en la cuestión, por ejemplo, del dolor, ¿no? ¿Qué es lo que me causa más o menos dolor? O en algunos lugares dices, esta luz me es más agradable, es menos agradable, como veremos en unos estudios más adelante de uno de los exponentes actuales del color. Leys de Fechner, que es empezó a utilizar ya la matemática. Como ustedes pueden dar cuenta, pues ya empezamos a usar logaritmos, es decir, que dependiendo del estímulo, nuestra sensación va a ser aumentada de una manera exponencial. Y finalmente, pues podemos ver que antes de esto, pues en 1911, Santiago Ramón y Cajal ya empezó a experimentar y para ver cómo las células, el ojo estaba constituido con diferentes tipos de células. Es decir, para poder descubrir los fotorreceptores, todo esto se empezó a hacer de manera intuitiva
solamente de manera, de una manera no directamente con una ciencia exacta, hasta que llegaron las matemáticas. En 1911, Santiago Ramón y Cajal hace este corte axial de la retina. Y bueno, ahí ya se empezó a descubrir que teníamos 3 conos, los sensibles a la luz roja, los sensibles a la luz azul y los sensibles a la luz verde. Y estas son sus gráficas de respuesta. Son a longitudes de onda, tenemos de 510, tenemos una mejor respuesta de cada de los conos S o azules. Esto lo vamos a ver más a detalle, no se pierdan el próximo, o en la próxima plática, que van a hablar sobre lo que es la fisiología del ojo y estará un poco más explicado a detalle, ¿no? Aquí lo estoy mencionando porque necesito que ya tengamos los receptores para poder pasar a otra parte, que es cuando Stevens hace su primera, su ley de potencia de Stevens sobre la sensación. ¿Sí? Lo que vemos aquí ya es una matemática completamente avanzada, ¿sí? Tener una curva exponencial, ese es e a la 2, que vale de 2.71, y decir que un estímulo se lleva a cabo de una manera ya mucho más precisa, eso me parece sorprendente, y esto lo empieza a desarrollar ya un psicólogo, y empezamos a ver la interdisciplina de la ciencia. O sea, cómo se va creando esta parte de la psicofísica y la ciencia del color, que ahora ya no es psicofísica, sino se le llama en este sentido la ciencia del color. Lo que más me gustaba de este personaje es cómo se mide la energía mental de Fechner. Aún no lo tenemos, no sabemos cómo medir la energía mental, al menos yo todavía no encuentro una forma de medir esa energía mental, ¿no? Bueno, ya con estos adelantos matemáticos del color y todo, se empezaron a hacer lo que se llama el espacio de color y la teoría del color. Un espacio de color es un modelo matemático que relaciona el estímulo de color con la sensación del color. Ya es algo ya más continuo. La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores, de luz o pigmentos para lograr el efecto deseado. ¿Sí? Entonces tenemos estas 2 ramas del color, que es el espacio y la teoría. Por un lado nos dice qué es lo que sentimos con el color o cómo lo percibimos, y por el otro lado decimos cómo vamos a construir el color para causar ese estímulo. El espacio de color, bueno, es un modelo matemático que relaciona el estímulo de color con la sensación del color. Es una repetición porque es aprendizaje. Los aspectos psicológicos de la sensación del color va a ser el matiz, el tono el matiz, el tono, el hue o el matiz es lo mismo, solo diferentes lugares los utilizan de diferente forma. En inglés, pues es el hue y la crominancia, el cromo, o la iluminancia. Estos son los atributos del color: luminancia, cantidad de luz que refleja el color; la saturación, qué tan rojo, fuerte o débil está, o qué tanto está hacia uno de los 3 colores primarios, ya sea rojo, verde o azul. En 1931, ya con todos estos elementos, pues se produjo lo que es el primer sistema CIE del color. Y es una manera de estandarizar la forma en que nosotros debemos de medir el color, ya de una manera sistemática. Y de ahí, bueno, se han construido diferentes aparatos que nos van a permitir medir el color, ya sea de manera digital o utilizando unas pruebas para crear discriminadores humanos expertos, ¿no? Aquí les muestro cómo este espacio de color XYZ que propuso la CIS es la que se está utilizando. Aquí vemos los componentes de una coordenada de cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul necesitamos en este espacio para hacerlo.
Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que en la coordenada Z, en la coordenada Y, y nos va a dar un puntito, ya sea por aquí o por acá, dependiendo lo que nosotros llevamos aquí. Esto es un poquito más denso de explicar así de manera simple, pero es importante que veamos cómo se van interrelacionando la multidisciplina, las diferentes ciencias para crear lo que es esta ciencia, la ciencia del color, ¿sí? Entonces vemos que espacios y modelos de color, pues ya conocemos que se utilizan para diferentes propósitos. Se utilizan RGB para los luminantes, se utilizan el CMYK para lo que son los monitores, y así sucesivamente. Más adelante en otra plática se verá cuáles son estos espacios de color y cómo se van a utilizar en las diferentes aplicaciones, ya sea en productos o servicios, ¿no? Teoría del color. La teoría del color es un grupo de reglas básicas, como ya les había mencionado, pues es cómo vamos a mezclar estos colores para que nos dé un color específico. O sea, este color ya no le vamos a llamar, por eso llamamos el Pantone, el 5800 y tantos, no sé, pero a mí lo que me llama la atención es algo muy sorprendente, que cuando empezó la computación, empezamos con una gama de colores de 256 colores, y ahora vemos un celular que trae 16.1 millones de colores. Es decir, ¿realmente estamos percibiendo todo eso? Y como dijo Fechner, para medir el nivel de la mente, yo creo que sí los estamos percibiendo. La mente es tan poderosa que si tú le pones un color o otro color y combinado, lo vamos a ver que hasta sirve como un tipo de comunicación, ¿sí? La colorimetría, pues es una parte de esta ciencia del color, que estudia la medida de los colores, que desarrolla métodos para cuantificación de la percepción del color. O sea, esto es maravilloso porque percepción, medidas exactas para que la gente perciba lo que yo quiero decirle, por ejemplo, en este caso, en mi producto, ¿no? O sea, ¿qué cantidad o qué calidad y cantidad de color le debo de dar para que él tenga esa emoción o esa sensación? Deficiencias de la percepción del color, posiblemente los estaba oyendo, los escuché al último, ya sabemos que hay una parte que es el protone, el deutone o el troctone, que pues nos dice que podemos ver solo el rojo y azul, es decir, no veríamos el amarillo, vemos el azul y el amarillo, pero no vemos el color rojo, y así sucesivamente. Entonces todas esas enfermedades pues en general son congénitas, ¿no? Es decir, son por herencia o por alguna cuestión congénita. Hay algunos lo que llaman daltónicos, que también lo van a explicar en la próxima función, es que los bastones son los únicos que funcionan, y hay personas que no tienen conos o tienen conos muy débiles que no alcanzan a percibir este tipo de longitudes de onda. Y bueno, para poder ver de una manera del nivel de discriminación del color, pues yo en alguna ocasión hice unas pruebas con las láminas de Ishihara para poder distinguir de una manera precisa qué nivel de discriminación tenían estas personas de la industria textil. Se hicieron con el Musel 100, y bueno, estas personas se hace una prueba en luz de día y en una cabina de iluminación con un tipo de luz especial que tenían en el trabajo. Y bueno, uno de los resultados, sí, efectivamente se mostró que los hombres teníamos una deficiencia entre el azul y el verde, y que las mujeres eran mejores discriminadoras de color. No sé la respuesta de por qué las mujeres son mejores discriminadoras. Lo que sí sé es que se hicieron estudios de que en África, en una muestra de África y de Europa, que el cromosoma X del hombre está defectuoso, o tiene un problema. Pedro, ¿podríamos regresar a la anterior? ¿Más anterior? A ver, sí, no, la de la prueba de Ishihara. A ver, sí me gustaría que cada persona de nuestra audiencia viera, si ven, lo que hay aquí. A ver, Pedro, ¿nos los describes? ¿Qué tenemos en esta figura en la
primera. Aquí, bueno, si logran ustedes ver, esta es una figura ya más difícil. Empezaríamos con los números. Empezaríamos, por ejemplo, aquí ven el número 5 está en verde. Si no ven el verde, entonces tienen una deficiencia en el verde. Si no ven el 45 aquí, tienen una deficiencia en el rojo. Si no pueden seguir el camino, igualmente tienen una deficiencia en el rojo. O sea, se hacen diferentes láminas para gente, por ejemplo, que no tiene estudio, no sabe los números. Entonces le preguntas a un niño o a alguien, a ver, sigue el caminito, y el niño puede decir, sí, ahí está el caminito, porque el niño a lo mejor dice, no, pues, ¿cuál es el 5 o cuál es el 45? Sí, o personas que no saben leer y escribir, también puede decirle, pues siga el caminito. Esa es la parte. Aquí lo que vemos es este juego de fichas, son de diferentes tonalidades. Entonces en cada extremo hay una tonalidad fija que va a ir cambiando. Cuando se va cambiando esta tonalidad, existe una permutación. Si usted esta ficha la cambia hacia el otro lado, es un error. Y entonces así se van sumando los errores. Si esta ficha usted la puso hasta por acá y aquí la puso hasta acá, esta la de acá, entonces se van sumando y entonces nos da una gráfica que no la puse en este momento, pero esa gráfica nos va a decir cuál es nuestro nivel de discriminación. Yo no sé si tú recuerdes, Pedro, que en un curso que dimos sobre física del color hicimos esta prueba y la sorpresa más grande fue que artistas varones hicieron una serie de errores que no daban ellos crédito, ¿no? Que no percibían esa diferencia mínima entre un tono y otro, ¿no? Fue muy interesante porque ahí descubrieron que tienen que tener mucho más cuidado en el manejo del color en sus propias pinturas. Sí, solamente como agregado comercial. No, es que sí es muy importante, porque esta discriminación del color, por ejemplo, en este caso, en esta industria textil, llegó a crear un clima laboral muy desastroso, porque ella, por ejemplo, suponiendo que ella decía, es que este es el verde y el hilo verde que yo necesito para el trabajo, y él dice, no, es que tú me estás dando un hilo azul. Entonces existía y él compraba el que creía que era un hilo azul, porque no podían discriminar bien los colores. Entonces se llega a tener ese sentido en que dice, no, es que tú cómo lo ves, no, es que yo lo veo rojo, no, y tu amigo de al lado, no, es que yo lo veo verde, y empieza a haber esa discusión, pero a tal grado de que llegue a alterar el clima laboral de la organización, pues sí era algo preocupante. Entonces con estos resultados ayudó a que se entrenaran a estas personas, porque se puede entrenar, o sea, se puede entrenar a una persona a ser un discriminador de color. Bien, gracias. Sí. Bueno, ya entrando así como una probadita de lo que es las aplicaciones del color, pues vemos que el ingeniero González Camarena efectivamente utilizó parte de la física para hacer su primer invento de la televisión a color, sus primeros, que es el sistema bicolor simplificado y el sistema tricromático. El sistema bicolor simplificado es el que utiliza la NASA, fue el que se instaló en los satélites Pionero y son los que han estado mandando las imágenes desde lejanos lugares. Y el tricromático, que consistía en tres pantallas de diferentes colores y con la persistencia de la retina, le ayudó a establecer que podíamos ver la televisión al color, aunque las cámaras o los receptores no fueran de a color. Entonces, este sistema lo utilizaron mucho en el siglo XXI, bueno, hoy Centro Médico Nacional siglo XXI, anteriormente el Centro Médico Nacional, y con esto daban las clases, las cátedras de operación y las cátedras de cirugía. Y bueno, es precisamente lo que descubrió el ingeniero Camarena, pues bueno, esta parte lo desarrolló. A veces siento que la parte cultural es importante de nuestro bagaje que tenemos para inspirarnos en lo que queremos nosotros descubrir o aportar a la ciencia, ¿no? En este caso el doctor
él hizo un grifo de lo que es cómo verían los náhuatl la televisión, o cómo simbolizarían los náhuatl la televisión a través de un glifo con sus formas. Estos son los ojos y esta es una televisión a distancia, ¿no? Entonces aquí está el templo de Ekel, el templo del dios del viento. Y bueno, es parte de decir, bueno, cómo sí podemos hacer ciencia y podemos descubrir cosas, ¿no? El uso terapéuticos, por ahí escuchaba a alguien de que es una terapeuta, pero no sé si era terapeuta física. La luz la volvemos a usar en esta parte pues, para la cuestión de los golpes, la luz infrarroja, que es una luz caliente. También hemos utilizado la luz, o sea, seguimos ahora sobre la luz, pues con los apaches se comunicaban con espejos, y actualmente esta forma en que los apaches lo utiliza la Marina para utilizar focos, y cuando no hay comunicaciones, pues se utilizan estas partes de la luz con un código tipo Morse. Y bueno, a mí la que me maravilló y me entusiasmó mucho era esa correlación entre los sonidos y la comunicación con los extraterrestres, con que poníamos una nota y se prendía una luz y se prendía otra nota, y luego dabas así varias notas y se prendía todos los foquitos de la nave. Y cómo logramos comunicarnos. Y entonces por eso decía que a veces en los conciertos pues llegamos a ver un tipo de comunicación, ¿no? Entre la luz, el sonido, y pues sí, efectivamente sí hay una comunicación. No me atrevería, bueno, por mis pocos conocimientos, inconsciente, ¿no? O sea, podemos captar los mensajes de la luz y el sonido de una manera inconsciente y los podríamos asimilar, pero es otro campo, no es mucha mente. Y bueno, de esta parte de la comunicación de lo que es, pues tenemos lo que es dentro de la física, pues lo que es la fibra óptica, ¿no? Nosotros ponemos un transductor aquí y lo que estamos ahorita viendo efectivamente es gracias a esta tecnología que podemos meter todo esto. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que todas las canciones podrían pasar por aquí, o que todas las películas que tenemos en YouTube están por acá en una nube, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto viene de varias ramas de la física de la materia condensada, la física de los superconductores, etcétera. Pero lo que es la fibra óptica, a veces decía la doctora Ana María Cheto, las trampas de luz, ¿no? A veces nosotros también podríamos tener una trampa de luz, que bueno, que ya es lo que estamos viendo allá en el experimento multinacional de Francia sobre el colisionador de partículas. Aquí lo que les había comentado, la luz es muy buena, es muy útil en nuestro desarrollo como humanidad, pero los efectos del exceso de iluminación en lugares públicos afecta el ciclo circadiano, afectan los patrones de sueño y modifican las condiciones físicas y mentales conductuales del individuo. Esto es un artículo que está en la Comisión Internacional de Iluminación, y bueno, también Konica Minolta, que fabrica los instrumentos para medir el color y la intensidad de luz, está haciendo investigaciones de manera independiente y está viendo que toda esta contaminación nos está afectando. Le preguntaba yo a un pediatra, ahora que pusimos ya las luces LEDs en nuestro cuarto y las tenemos allá arriba, pues vemos que las luces LED son muy penetrantes, son muy fuertes. ¿Qué le pasa al infante cuando está acostadito de 2 meses y está viendo la luz arriba? Hay estudios que nos digan si realmente les está afectando o no les está afectando esta contaminación visual a su sistema visual o emocional. ¿Sí? En la acuicultura pues tenemos otra parte que también utilizamos la luz. ¿Sí? Los biólogos utilizan los ingenieros acuicultores. Vemos que dicen que los fondos blancos le provocan estrés porque se preocupa por mimetizarse. Eso no sucede con los fondos verdes o azules. Es decir, si tú ves toda esta parte de esto que estudiamos los que nos gusta el color y la luz, pues ve que toda esta parte también hay otras áreas de la ciencia que también están estudiando. Entonces, ese es un propósito de la MECSIN,
traer a todas estas gentes de la cocina, de todas estas partes que parece tan simple, esta parte de utilizar la luz o los colores en fondos para crear un cangrejo bien sabroso o un jitomate con un color muy rojo. Eso es lo que se propone a Mexin hacer, juntarnos todos nosotros para que podamos expresar esta poquita ayuda o esta aportación que a veces pasa desapercibida para muchos, ¿no? En seguridad e higiene, pues también, ¿no? Pues muchos de los accidentes suceden porque no hay una señalización adecuada y bueno, no tienen los colores adecuados. Ahora ya tenemos una señalización de manera homogénea en todo el mundo. O sea, ya en cualquier lugar del mundo, cuando vemos un trabajador que está relacionado con estos símbolos, pues puede saber que todo el mundo sabe que esto es no cruzar. ¿Y por qué lo pusimos en rojo y en negro? Porque ya hay un estudio precisamente del color, de la luz, de la visión, que nos puede decir que el rojo es para detenernos, ¿no? Etcétera. Bueno, en la estructura emocional también me interesó en algún momento el modelo cromático del sistema afectivo. Aquí el doctor José Luis Díaz y el doctor Enrique Flores. El doctor José Luis Díaz pues es muy reconocido en la UNAM, nos habla mucho sobre las emociones, y el doctor Enrique Flores también es conocido, pero él aparte de ser psiquiatra, es musicólogo. Y bueno, en otra ocasión podemos hablar, pero aquí ellos hicieron este planteamiento de acuerdo a cómo se clasifican los colores. Él le puso los colores y agarró el modelo de cromático y dijo, bueno, vamos a poner las sensaciones de acuerdo a esta tabla, a lo que es el agrado, la relajación, la degradación, y hizo su tabla. Y bueno, pues, al menos aquí para mí lo importante es que estamos usando la ciencia del color para crear patrones de comportamiento o de conducta, ¿no? Y bueno, antes que ellos estuvo la rueda de emociones de Robert Plutchik, y bueno, pues aquí ya nos hablaba de la serenidad, aceptación, todas estas emociones relacionadas con el color. Ahora, si yo quiero utilizar la teoría del color, que es qué tipo de combinación necesito para crear un estado de vigilancia, por ejemplo, de alerta, o cómo voy a excitar a la persona que cuando llegue a mi casa, o cuando no llegue a mi casa, no quiero que se excite ahí, esté en un lugar de juego o algo, qué tipo de excitación. Entonces, ¿esto funcionará? Realmente ya si hay una correlación directa entre el modelo, el espacio de color, lo que es la teoría del color, cómo mezclar los colores. Y yo digo, cuando entre esta persona, quiero que empiece a excitarse. Y luego lo paso al siguiente cuarto y quiero que se admire. Y con puros colores podría estarlo transportando. Bueno, ese es un colorario. El significado de los colores en la pintura de la advocación mariana. Entré a una discusión y traté de invitar a estas personas para que nos escuchen. ¿Sí? Es la pintura religiosa y el arte sacro. Y estaba esta restauradora, la maestra Teresa Alegre Palazón, y mencionaba la iconografía de la Virgen del Carmen, contempla colores marrones como identificación con su origen ermitaño. Existe una discusión sobre los colores que corresponden a cada vocación mariana. Y entonces aquí, ¿cómo llega una discusión? Porque este artista le pone azul, le puso marrón, más rojo, y que la capa era azul. Entonces hay un significado de los colores, como ya tienen todo un tratado por ahí del significado de los colores, pero hay un significado de color en esta parte, ¿no? Y bueno, de ahí me nace, bueno, ¿y por qué unas virgen tienen la luna para arriba y por qué otras virgen tienen la luna para abajo? Y dije, pues, ¿qué tiene que ver la luna hacia arriba y la luna hacia abajo? ¿Y por qué son 12 estrellas? ¿Qué estarán relacionados? Y como también es parte de mi estudio de la psicofísica, pues trato de ver lo que es el color en el ciclo menstrual, el calendario lunar. ¿Realmente existe esto? ¿Las mujeres tienen un ciclo circadiano de la luna?
Y luego dicen en una página que se llama Witka, dije, es cierto que las mujeres en esta parte, con un cuarto menguante creciente, se convierten en doncellas o en brujas o ancianas. Bueno, es otra discusión, pero esas son todas las aristas que nos lleva a esta parte de la ciencia del color, ¿no? Y bueno, esta parte de la ciencia del color no la tenemos todavía sistematizada en México. Existen, como ya se dieron cuenta, gente desde que empezó, hay una parte aquí, otra parte en otro lado, y la MEXIN lo que trata es juntarlos. Pero yo creo que ya es importante empezar en un máster o en un máster y en un doctorado del color en la ciencia. ¿Pero en dónde lo ponemos? ¿En psicología? No. ¿En física? No. En un lugar interdisciplinario, multidisciplinario, el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿en dónde podríamos poner una maestría en ciencia del color? Y cómo esta parte, el Rochester Instituto de Tecnología, es una institución global, que la globalización a algunos no les gusta. Para mí es maravillosa porque, como decía un artista japonés, un solo mundo. ¿Para qué tanta división geográfica? Bueno, ese tampoco, ¿no? Pero lo que me llama la atención de este instituto es que está en Nueva York, en China, en Croacia, Dubái, Kosovo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que esta es una parte muy importante del color, estando en los centros de producción. Y bueno, pues, este es un pequeño colorario, como les había mencionado, no hay una sistematización, no hay una metodología, ni una forma rigurosa académica, solo quise mostrar lo que es la ciencia del color, lo maravilloso, y por qué los que estamos en la MEXIN nos emocionamos con esto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cervantes. No sé si alguien del público, que hemos estado muy atentos al desarrollo de su trabajo, quisiera hacer alguna pregunta. ¿Por qué crees? Ah, sí, Chío, por favor. No te oímos. Ah, ok. Ya, ahora sí, ya. Bueno, hay desafortunadamente se me acabó la lila y me dejó en negro y ya no oí una parte. Regresó la luz, bueno, porque se fue la luz y me quedé sin pila, entonces me volví a conectar, pero ya no oí una buena parte, y no sé si en eso habrán comentado acerca del uso de ciertos colores para generar determinadas reacciones en las personas, pero sí sé, no sé, similares para que propiciar. Los hospitales tienen cierto color precisamente para tranquilizar a las personas. Los accidentes de carro, yo leí en algún momento hace tiempo que eran generalmente en carros rojos. Si seguirá siendo eso que yo escuché hace tiempo real, o era algo que se pensaba y ha modificado ahora la realidad de las cosas. Eso es lo que quiero saber, si sigue siendo que impacta a todo mundo o es real esto que acabo de comentar. Pedro. Mire, sí explicamos un poco sobre esto de los efectos y de los colores. En realidad, todavía estamos en una parte de lo que estos estudios, como usted menciona, pues están en avance. Estos de las aseguradoras, pues sí nos ha dicho que efectivamente hay cierta tendencia a que utilizar un carro rojo, pero ahí lo que no sé si el que chocó fue el del carro rojo o el que venía del otro lado fue el que se aventó sobre el carro rojo. Sí, no sé psicológica cómo ligarlo, pero según los estudios de la autora, el significado y la forma, pues el color rojo es agresivo. Entonces, si el color rojo es agresivo, la otra persona que llegó a tener ese problema pudo haber sido eso. En realidad no tengo una forma, pero sí le puedo decir, por ejemplo, Televisa acaba de hacer una telenovela
bueno, hace tiempo que salió Gabriel Soto, y donde se habla sobre la filia sobre los autos. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué los hombres prefieren los autos amarillos o rojos? ¿Y por qué las mujeres el azul o el gris o un poco más serios o blancos, ¿no? Y ahí se da uno cuenta, ¿no? Por ejemplo, el Gabriel Soto abraza a su coche, ¿no? Le dice, ay, te tengo que vender, te voy a separar de mí, y es un coche precioso, un rojo, así, brilloso y todo. Y dices, no, pues sí crean esa parte, ¿no? Esa parte filial de los objetos, ¿no? Que a veces no nos queremos separar de ellos. Y sí hay muchos estudios de lo que dicen, por ejemplo, ese era algo que estábamos preparando para nuestro congreso de este año, pero se va a pasar al 8 de sexo y color. Entonces, cómo el color llegaba a estimular crear ciertas sensaciones, como no sé si alcanzó a ver la parte esa de que explicaba la teoría del color, y que teníamos el círculo cromático, y ya estaba con algunos autores, habían puesto ahí las emociones, el amarillo para la alegría y todo. Y bueno, la autora tiene un libro muy detallado también de eso, y bueno, sí vemos que hay una correlación casi directa de esto, ¿no? Depende de las personas, de la cultura de la persona, qué color le puede llamar a esa sensación. Y sobre todo en los hospitales, doctor, permítame decirle, y en las escuelas. Yo soy maestra de profesión, soy jubilada, pero siempre estaban pintadas de un tono verde muy tenue, y en los hospitales o verde o azul. Entonces, eso debe dar tranquilidad, eso debe forzosamente dar... Incluso yo no sé si un color pueda afectar de forma positiva para que el enfermo tenga menos dolor, no lo sé, pero yo creo que sí. Sí, hay ya una serie de colores, y ahora está tratando de experimentar que los colores varíen. O sea, no se vea la plasta completamente. Usted ha visto esos edificios que ahora iluminan y le ponen rojo, verde, azul y todo. Entonces, ahora se está tratando de experimentar poniendo pantallas con diferentes colores para que la gente, cuando está ahí esperando, no sienta esa tensión, y que está encajonada o que está encerrada. Entonces le pone de repente a la media hora de azul le cambias a rojo, y ahora le cambias a verde, y le vas poniendo esas diferentes tonalidades. Y maestra, yo le quisiera hacer a usted una pregunta. Mire, platicando aquí anteriormente, veíamos que había algunos colores que podían ser útiles para la enseñanza. En un congreso que tuvimos, vimos que estaban unas maestras enseñándonos, diciendo que el color azul ayuda a que los niños o los adolescentes aprovechen más la química, se aprendan más la química. La física se puede utilizar con el amarillo. Y bueno, hicieron una serie de experimentos así un poco rápidos. Entonces le preguntaba, bueno, he visto los programas que se están transmitiendo ahorita a través de la televisión, ¿no? Algunos sí se ven, ¿son los colores adecuados? ¿O se hicieron así tan rápido porque ya se necesitaba, no había que poner un set? Ahorita ya se está empezando a usar un forito, y ya le ponen más iluminación, más cosas. Pero en su experiencia, ¿cuál es el color que más favorece al aprendizaje ¿es de maestra de primaria? A nivel primaria. Es muy interesante. ¿Qué experiencia nos puede comentar? Bueno, de entrada, los niños, cuando tenían en la escuela, en una de las escuelas en las que trabajé, los niños utilizaban suéter rojo, era el uniforme. Y no tiene idea de la diferencia de actitud. Cuando les daba calor y ya se quitaban el suéter, se quedaban con la camisita blanca. Era una situación diferente, estaban menos activos, estaban más tranquilos. No se confunda actividad, sino más bien estaban ansiosos, indisciplinados, vaya. Pero ayudaba muchísimo. Primero, sacarlos, echarse una vuelta corriendo al patio y que regresen y tranquilos, se quitan el suéter, entonces ya desfogaron un poco. Pero lo más importante es, para mi gusto,
el color de la pared, de la mitad de la pared hacia el piso, que fuera verde, y es un verde entre pistache, algo así. Y también importantísimo, usted hablaba de la luz, y la luz tiene, eso lo aprendí en higiene escolar, tiene que entrar del lado izquierdo para que los niños tengan una buena iluminación. Mala suerte para los zurdos, pero porque ahí se van a tapar ellos mismos con su brazo. Pero todas esas cosas, sí es cierto, tienen mucho que ver. En otra escuela en la que estuve trabajando, usaban el suéter guinda, color vino. Y parece mentira, es intenso, pero no provocaba la misma reacción que yo veía en los niños del uniforme rojo en la otra escuela donde trabajé. Entonces creo que sí tiene incluso el color del uniforme, pues lo traes puesto y no nada más lo vives porque te ves en un espejo, sino porque estás viendo a todos, hay 40 igual que tú. Entonces eso sí les puede afectar de verdad, al menos es también mi experiencia, el color de las paredes, el color también el color de las bancas, ese era, o procuraban que fuera crema, porque después alguien donaba unas cubetas de pintura, ándale pues sí, pero así como verde limón, pues no, ¿cómo? Eso no puede ser. Entonces pedíamos, si van a donar, por favor, donen blanca, sí. Y ya nosotros le ponemos el colorcito que sea necesario. Lo mejor en color crema, eso sería lo mejor. Ni blanco porque refleja demasiado la luz, ni tampoco un color que les distraiga la atención. Esas son mis experiencias con los niños. Con su pizarrón. Yo pienso que la industria alimentaria, la industria de pigmentos, la industria de luces, gasta millones y millones de dólares investigando los efectos de la luz. Lo que pasa es que todo ese tipo de investigaciones son así como top secret, ¿no? No se dan a conocer tan fácilmente porque eso también genera una competencia entre ellos, ¿no? El uso del color en todos los objetos que se venden. Antes las paredes de los hospitales eran blancas. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando hay una pantalla blanca sin ningún movimiento ni nada? Pues estamos reflejando todo nuestro interior, lo estamos pasando ahí, sacamos nuestro interior y lo reflejamos en la pantalla. Y realmente a veces era medio angustiante y tedioso, cansado. Es cansado ver el blanco. Sin embargo, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar una investigación que está publicada en Amexin, porque Amexin ya se volvió una editorial también, y ahí vemos que los niños recuerdan más los objetos blancos que los objetos de otro color. Y eso coincide con otras investigaciones, ¿no? A lo mejor porque están más familiarizados, a lo mejor porque la colocación del blanco es en objetos, en imágenes pequeñas, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que nosotros la gente en general no considera el color tan importante. Muchos profesionistas que acaban de terminar, que podrían encontrar una beta ahora sí que una beta de oro para hacer sus investigaciones y sus trabajos de tesis, no utilizan ese tema, el del color. ¿Y qué le voy a investigar a color? Y ahorita el doctor Cervantes nos demostró cuántas aplicaciones tiene el color, cómo es que se da el color, cómo entran desde las ciencias físicas, las humanísticas, las sociales, todo tipo de ciencia entra en el estudio del color. Pero como que nosotros tenemos el color tan cercano a nuestra cotidianidad que no lo creemos objeto de estudio. Es por eso, como decía el doctor, nosotros formamos una asociación llamada Amexin que nos integra a los que nos interesa el color y no requerimos, precisamente por esa versatilidad del manejo de color, no requerimos ni que sean doctores, ni que sean profesionistas, ¿no? Hasta artesanos pueden entrar porque tienen mucho que aportar, pintores, por ejemplo, ¿no? A mí sí me sorprendió muchísimo que llegábamos a dar conferencias a las escuelas de arte y no sabían qué era el color, pero lo manejaban muy bien, porque además esta es otra área, los pigmentos
el doctor nos habló ahorita de la luz, pero cuando nosotros vamos al campo de los pigmentos, también se rigen por otras reglas. Pero cuando vamos al campo de la percepción, hay otras reglas. Y cuando nos vamos al ámbito del color y las emociones, la parte psicológica, también vemos que existen modificaciones, ¿no? Unir esta flor de Plutnik de las emociones, ¿cómo lo podríamos comprobar? ¿Cómo lo podríamos trabajar? Nosotros lo hemos trabajado en espacios de colores y los hemos trabajado en la verbalización de los significados de los colores. ¿Qué para ti, qué es este rojo? ¿Qué significa el rojo? ¿Y cómo va evolucionando todo esto? Y está muy relacionado con el lenguaje del color, ¿no? Pero obviamente que cuando nosotros nos juntamos con físicos, pues el trabajo se enriquece. En los niños, doctora, en los niños es tan, nos dice tanto a los maestros cuando colorean un dibujo, cuál es la situación de ciertos niños, porque para eso se requiere ser psicólogo, pero uno que tiene ciertos conocimientos y experiencia en eso, puede uno darse cuenta del color que utilizan para colorear su dibujo. ¿Qué demonios, por decir una palabra, traen dentro? Es muy significativo. Bueno, el color también se utiliza, por ejemplo, en las pruebas psicológicas, y también el color se utiliza para diagnosticar a través de los dibujos que hacen los enfermos mentales, ¿no? Entonces, todo esto, el color, como les digo, el color lo vivimos, el color lo sentimos, y el color está en todos lados. Podemos utilizarlo en absolutamente todos. Así es. Yo si quisiera, si alguien no tiene alguna otra pregunta que hacer. Muchas gracias, sí. ¿Sí? ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta que hacer? Hola, buenas tardes. Sí. Soy Bernardo Echavarría. Bernardo. Deseo felicitarlo, doctor, por su presentación de esta tarde, muy clara, muy concisa, a mí me abrió muchos panoramas. Y gracias, doctora, por la iniciativa de estas conferencias, porque creo que van a ser de mucha utilidad para quienes nos gusta este tema del color. Yo he incursionado en la pintura desde hace pocos años, 5 años para acá, y tengo una pregunta concreta que realizar alrededor del nivel de discriminación del color de las personas, porque cuando pinto un cuadro, las personas tienden a decir, wow, qué hermosos colores usaste, y yo digo, pues, ¿qué están viendo? Porque yo no veo tanta gama o tanto espectro. Entonces resulta que pinto un cuadro y las personas, cada espectador va a ver una gama, si entendí bien la conferencia de hoy, va a haber una gama de colores dependiendo de su nivel de discriminación. Claro. Entonces la pregunta sería, ¿yo puedo o una persona puede desarrollar ese nivel de discriminación? Entre otras cosas, para disfrutar mis cuadros, porque pues si estoy pintando con muchos colores y solo veo 3, me gustaría poder desarrollar ese nivel de discriminación, y cómo podría hacerlo. Pedro. Sí, bueno, primero tendríamos que hacer la evaluación para ver qué nivel de discriminación tiene usted. Tenemos una tabla que es normal, alto, superior o bajo, ¿sí? Dependiendo de cómo salga de eso, podemos decir que sí se puede entrenar al ojo. Se puede entrenar efectivamente para poder distinguir los colores o una gama de más colores. Esto lo hacen mucho los curadores, ¿no? Los que son especialistas en determinar los cuadros, porque a veces me he dado cuenta así en las películas que dicen, es que yo estoy viendo y todavía ni hacen ningún análisis y ya están diciendo que esa pintura tiene un gris que no es el gris. Entonces sí hay posibilidad de entrenar el ojo y poderlo hacer. Y estos son haciendo estas pruebas de discriminación. Usted empieza con las fichas hasta que las ordene, y otra vez hasta que no se vuelva a equivocar. Entonces ahí es donde usted va a estar entrenando, a empezar a memorizar los diferentes tonalidades. Aquí son 100 fichas y se puede empezar con 15 fichas, a que las acomode, y entonces ya va a empezar a entrenar el ojo a ese nivel de discriminación. Sí hay una posibilidad de hacerlo. Ok, muchísimas gracias. Gracias.
¿Alguien más quiere una pregunta? ¿Tiene una pregunta que realizar? Bueno, Pedro, creo que fuiste muy claro. Te agradecemos muchísimo tu presentación. Fue muy ilustrativa, aprendimos mucho, aún la gente que trabajamos en este campo. Muchas gracias. La MEXIN te entregará tu constancia de participación y los invitamos a todos ustedes a la siguiente plática, que es la fisiología, la percepción y la sensación del color, que lo va a dar la doctora Margarita Lagarde. Después vamos a ver otra con la sinestesia del color, que es un poco lo que nos estaba hablando el doctor sobre sonido y color.